Domesticó al rayo y construyó la primera batería del mundo. Creó un instrumento que inspiró a Mozart, una moneda a prueba de falsificadores y una estufa capaz de combatir los inviernos más fríos. Este padre fundador fue uno de los grandes científicos de su época y un inventor cuya visión sigue brillando hoy en día. A continuación, en Maravillas Modernas, la tecnología de Benjamin Franklin. Maravillas Modernas. Si miran al punto más alto de cualquier gran estructura, verán un artilugio de aspecto corriente escondido entre antenas y agujas decorativas. El ordinario punto central que conocemos como pararrayos fue una vez un símbolo definitivo del triunfo de la ciencia y un recordatorio del terrible poder de la naturaleza. Se inventó en 1749 y fue la primera aplicación práctica de una fuerza antaño misteriosa llamada electricidad. Hoy en día los pararrayos protegen millones de edificios, altos y bajos, solo en los Estados Unidos. Se puede ver uno en lo alto del One Liberty Place, el rascacielos de 269 metros que domina la ciudad de Filadelfia, donde fue inventado por uno de sus residentes más famosos, Benjamin Franklin. Su genio científico lo convirtió en una figura mítica, mientras que sus inventos prácticos y su forma directa de hablar lo hicieron un amigo cercano incluso hasta el día de hoy. Aunque mucha gente esté familiarizada con esta imagen de Franklin, tal vez no sean realmente conscientes de lo que Franklin hizo para bajar la electricidad de los cielos y traerla a nuestras vidas cotidianas. Franklin llegó en 1723 con 17 años a la bulliciosa ciudad de Filadelfia. Era un fugitivo sin trabajo que había dejado la imprenta de su hermano mayor en Boston. En una década, gracias a una importante combinación de habilidad, duro trabajo y sentido de los negocios, Franklin se convirtió en el principal impresor de Filadelfia. A la edad de los 42 años se retiró como un hombre rico a la ciudad del amor fraternal. Con su imperio editorial bien establecido en las colonias, Franklin era libre, según decía, para dedicarse a la ciencia y a la mejora de la humanidad. Estamos en pleno siglo de las luces, en la época de Voltaire, Hume, Rousseau, cuando los filósofos primaron la razón y los datos empíricos frente a la religión y la superstición. Eran juegos relativamente vastos. Había personas que eran caballeros y así, que no tenían que trabajar para vivir y que de algún modo participaban también en el mundo científico. Y Franklin creció en aquella época y no dudaría ni un segundo en tratar de formar parte de todo aquello. Franklin se puso a trabajar en el campo más excitante de la ciencia del siglo XVIII, el fuego eléctrico. Resultó atraído por la electricidad por primera vez en 1743, cuando asistió a un curioso espectáculo que representaba a un escocés de visita en la ciudad. Antes de que Franklin se topara con la electricidad, esta era el campo de trucos y juegos, pero Franklin intentó hacer de ella algo útil. Como los obsesos de la tecnología actuales, Franklin compró o construyó todo tipo de chismes eléctricos a la última, incluyendo un generador electrostático. Todos los generadores electrostáticos funcionan parecido. Cuando se hace girar este tambor, este atrae electrones, o sea, cargas eléctricas, de la almohadilla. La carga se transfiere a través de la torre de descarga y va por la parte delantera de aquella hasta este punto de aquí, donde puede verse un pequeño perno. Y el aparato de Franklin estaba dispuesto de manera más vertical y tenía una esfera de cristal con dedos de latón y una almohadilla de piel para generar la electricidad estática. Franklin podía recoger así la electricidad en un recipiente de cristal y metal llamado jarra de Leyden para usarla después en sus experimentos.
comenzó a realizar concienzudos experimentos eléctricos en 1745. Y en solo 7 años hizo que la electricidad pasara de ser un espectáculo de feria a una ciencia revolucionaria. El descubrimiento teórico más importante de Franklin fue el determinar que todas las cosas del mundo contenían electricidad. La electricidad no se crea de la nada. Realmente viene de alguna parte y va a alguna otra. Y todo el sistema conserva una cantidad de electricidad constante, solo que se está moviendo de un lugar a otro. Y esto fue un gran descubrimiento en la época, porque la gente no tenía ni idea de dónde venía la electricidad. Conocida hoy día como la ley de la conservación de la carga eléctrica, se convirtió en la columna vertebral de la moderna ciencia eléctrica. Franklin también desafió la teoría dominante de que había 2 tipos diferentes de electricidad. La teoría decía que venían juntas y una anulaba a la otra. Entonces llegó Franklin y dijo, no creo que sea así. Creo que es un único fluido que puede tener carga positiva o negativa y que puede fluir de un objeto a otro. Cuando enredaba con sus jarras de Leyden, Franklin inventó un artilugio que acabaría siendo el más práctico que se hubiera hecho nunca. Como puede verse, una sola jarra no proporciona demasiada carga eléctrica, así que Franklin ideó el modo de conectar una serie de jarras entre sí, de modo que pudiéramos tener una mayor cantidad de carga de una sola vez, y haciéndolo, pudo generar una descarga eléctrica mucho mayor. Franklin bautizó a su aparato con el nombre de batería porque funcionaba como una batería de cañones. De hecho, al menos en una ocasión, esta batería dejó a su inventor sin conocimiento. El primer electricista del mundo estaba muy intrigado por lo que él llamaba el maravilloso poder de las agujas. Una aguja puntiaguda como esta de metal tiene la habilidad de atraer la electricidad de un conductor altamente cargado. Franklin creía que armado con el poder de las agujas podía ser el primero en probar que las chispas eléctricas que generaba en el laboratorio y los rayos que generaban las nubes eran la misma cosa. Dejó una maravillosa frase en sus cuadernos de notas que dice, hagamos experimentos. Y se le ocurrió un experimento, utilizar un pararrayos para ver si podía atraer una carga eléctrica de una nube. En su libro sobre electricidad, Franklin describía lo que llegó a conocerse como el experimento de la caja centinela. El francés Thomas François Dalibard, que tradujo el libro de Franklin, decidió ponerlo en práctica. Una aguda vara de metal sobresale de una cabaña de madera bajo la que se resguarda el observador. Si la vara que estaba aislada del suelo atraía la electricidad de la nube de tormenta, el observador podría hacer saltar chispas con un cable. Dalibard realizó el experimento con éxito por primera vez el 10 de mayo de 1752. Y tuvo mucho cuidado en reconocer que aquel experimento había sido sugerido por Benjamin Franklin. La caja centinela hizo famoso a Franklin al instante en toda Europa. Más o menos en la misma época, él realizó su propio experimento potencialmente peligroso en Filadelfia. En lugar de un enorme pararrayos, pensó que una pequeña punta de metal en lo alto de una cometa podría atraer la electricidad de las nubes de tormenta y conducirla a una llave que colgaba en el extremo de la cuerda. Cuando la llave en el extremo de la cuerda de la cometa de Franklin atrajo las chispas, confirmó los resultados del experimento de la caja centinela. Las nubes de tormenta contenían electricidad y el rayo era una descarga eléctrica. Los nubarrones se electrifican siguiendo procesos que incluso hoy en día seguimos intentando entender mejor. Y lo que sí sabemos es que cuando una nube contiene partículas de hielo y granizo y gotas de agua muy frías, genera un montón de electricidad por colisión de las partículas de granizo, los cristales de hielo, en presencia de agua superfría. Así que tenemos una carga negativa que se acumula en la parte baja de la nube y una carga positiva acumulándose en la parte superior. Y esa diferencia de cargas crea una enorme cantidad de voltaje dentro de la nube. Y eso es el principio del latigazo del rayo.
El rayo puede descargarse entre las partes positiva y negativa de la nube o entre la nube y la Tierra, que normalmente tiene carga positiva. Probar las propiedades eléctricas de las nubes fue un descubrimiento impresionante. Pero el espíritu práctico de Benjamin Franklin no quedó satisfecho. Decía, hemos estudiado la teoría, pero no tenemos ninguna aplicación práctica. La aplicación práctica acabó siendo el pararrayos. Habiendo probado que el rayo era una descarga eléctrica, Franklin confiaba en que, como las chispas en el laboratorio, podría descargarse de manera segura a través de un conductor metálico conectado al suelo. En 1752 pudo convencer a otros prominentes ciudadanos de Filadelfia de que instalaran pararrayos en importantes edificios públicos. El pararrayo se ponía en lo alto del tejado, se atornillaba y se conectaba a un cable que baja por el lateral de la casa hasta el suelo. Una instalación muy sencilla que cualquier herrero podía hacer. Y, sin embargo, su resultado fue magnífico, pues conseguía interceptar un rayo que pudiera golpear un edificio y canalizarlo sin provocar daños hasta el suelo. Los edificios del siglo XVIII contenían muy poco metal. No tenían cables, ni tuberías interiores, ni pilares de acero. Sin esos conductores, las estructuras de madera y ladrillo reciben el impacto del rayo y pueden arder en llamas que podrían extenderse al edificio adyacente. Las iglesias, que solían ser las estructuras más altas de cada lugar, eran especialmente vulnerables, y los campaneros lo eran aún más. Existía una creencia supersticiosa según la cual tocar las campanas durante una tormenta podía evitar el rayo. Lo que ocurría es que un buen número de campaneros resultaban electrocutados. Para mediados del siglo XVIII, algunos gobiernos de Europa promulgaron edictos estableciendo que no se enviaran a los campaneros a las torres porque se estaban produciendo muchas muertes. Con todo, muchos clérigos pusieron objeciones al pararrayos por pensar que era pretencioso, si no herético, interponerse ante la expresión definitiva de la ira de Dios. Lo que Franklin les contestó es que a Dios no le importaba que pusiéramos tejados sobre nuestras cabezas para resguardarnos de la lluvia, y que tampoco le importaría que instaláramos pararrayos para proteger a nuestras familias. Y funcionó. Los pararrayos empezaron a proliferar en toda América y Europa. Cuando algunos de los primeros pararrayos de latón empezaron a fundirse bajo los rayos, Franklin hizo una mejora en el diseño, incorporando un conductor más sólido y una vara más larga que se hundía más profundamente en el suelo. Y esa es, de hecho, la base de prácticamente todos los códigos de protección contra los rayos en todo el mundo hoy en día. Franklin también construyó el primer detector de rayos del mundo, que hacía sonar una alarma al atraer la carga eléctrica del pararrayos durante una tormenta. Cuando cada campana se carga y se descarga, atrae al badajo del medio y hace sonar una de las campanas, y luego la otra del otro lado. Y así, la carga eléctrica podría dar la alarma y avisar a Franklin de cuándo se acercaba un rayo. Haber domado el rayo tuvo repercusiones fuera del campo de la ciencia y la seguridad, pues fue un importante triunfo metafísico. Una de las cosas más importantes de la Ilustración es que nos descubrió que podíamos tener cierto control sobre el entorno, que los rayos no eran expresión de la ira de Dios, ni las tormentas productos de la furia de demonios o dioses. Y también fue un triunfo político. El invento de Franklin le convirtió en un héroe popular en Francia, donde abrió camino a sus obras críticas en apoyo de la Revolución norteamericana. Pero la relación entre la ciencia de Franklin y sus posiciones políticas era aún más profunda. Los franceses decían que arrancó el rayo de los cielos y el cetro de los tiranos. Y la ciencia, y una persona como Franklin que la representaba, se convirtieron en modelo aplicable a otras aspiraciones políticas y sociales. En otras palabras, si el empirismo y la razón científica pueden proporcionarnos cosas como el pararrayos, ¿qué sucedería si los aplicamos a la forma en que se organiza la sociedad? La inventiva mente de Franklin no podía quedar satisfecha con un solo campo de estudio. Y el fuego eléctrico no era el único tipo de fuego que le fascinaba. Se pasó la mitad de su vida intentando mejorar la forma de calentar nuestras casas. En su larga vida, Benjamin Franklin fue uno de los más importantes impresores, escritores y editores del Nuevo Mundo. Un contribuyente fundamental en la elaboración de los documentos fundacionales de los Estados Unidos
y uno de los diplomáticos más capaces de la historia, y uno de los grandes científicos del siglo XVIII. Y sin embargo, su interés más persistente, que le ocupó 6 décadas, fue la construcción de una chimenea superior. La obsesión empezó en 1739. Cuando no estaba dirigiendo su imperio editorial o cumpliendo las funciones de jefe de correos de Filadelfia, Franklin trabajaba para mejorar el diseño del fuego bajo abierto, que era el favorito de los colonos ingleses. A pesar de su aspecto atractivo, la chimenea abierta era un sistema de calefacción penoso para los largos inviernos de las colonias del norte. Tradicionalmente, en el fuego bajo abierto de chimenea, la mayor parte del calor escapa hacia arriba con el humo y directamente fuera de la chimenea. El diseño del fuego bajo no permite reflejar calor hacia la habitación y tampoco la irradia de ninguna manera hacia ese espacio. El reto de calentar una casa más eficazmente encajaba perfectamente en los intereses de Franklin. Combinaba un tema científico candente en el siglo XVIII, el de las propiedades termodinámicas del aire, con un objetivo práctico, el hacer más saludable y cómoda la vida de las personas. E incluso tocaba la pasión de Franklin por lo que hoy llamaríamos defensa del medio ambiente. Llamó al producto de su trabajo la chimenea de Pensilvania. Aquí en el Museo Mercer tenemos la considerada como única estufa de Franklin original o chimenea de Pensilvania, como él la llamó, que se basa en su diseño original. El diseño de Franklin para la chimenea de Pensilvania pretendía combinar la eficiencia de la estufa cerrada, típica de Europa y de los pobladores alemanes de Pensilvania de la primera parte del siglo XVIII, y del fuego bajo, que era más del gusto de los ingleses. Franklin había percibido que las estufas cerradas de estilo alemán conducían más calor hacia el interior de la habitación, pues quedaban fuera de la pared y estaban hechas de hierro, que es un gran conductor. Pero la chimenea híbrida de Franklin no hace mucho más que combinar una estufa de hierro y un fuego bajo abierto. Su innovación más importante fue la llamada caja de aire, una cámara encerrada justo detrás del fuego. Una abertura en la parte inferior de la caja de aire deja entrar aire fresco, aunque no el frío, del sótano de la habitación. Este aire sin humo se calienta con el fuego y asciende por agujeros que hay en lo alto de la estufa hasta entrar en la habitación. La chimenea de Franklin está diseñada también para extraer la mayor cantidad posible de calor de la madera antes de que escape en forma de humo. Franklin era muy ahorrativo. Decía que lo que se ahorra se gana. E intentó utilizar la madera y quemarla de manera eficiente. Además, así generaría menos humo, porque el humo no era más que madera sin quemar. Y Franklin lo sabía. La estufa de Franklin hacía que el humo permaneciera más tiempo en su segunda innovación clave, el sifón de aire. Dentro del sifón de aire, el humo procedente del fuego se eleva y asciende sobre la caja de aire. Después es obligado a descender a la parte inferior de la estufa por la mayor ascendente de la chimenea, transmitiendo a su paso calor a la habitación a través de las paredes de la estufa. Manteniendo el aire caliente en la habitación durante más tiempo, la estufa de Franklin usaba hasta un 75% de madera menos que el fuego bajo abierto y era una maravilla de la eficacia. También emitía mucho menos humo de la chimenea. De hecho, Franklin escribió con gran previsión sobre la necesidad no solo de contaminar menos el aire, sino también de conservar el combustible de la nación y sus bosques, problemas críticos hasta hoy en día. La chimenea de Pensilvania del propio Franklin funcionó a su completa satisfacción, pero cuando se sacó al mercado en 1741 fue un fracaso. Lo que sucedió seguramente es que en aquellas primeras chimeneas de Pensilvania que se vendieron, el humo entró en la habitación, porque aquel primer diseño tenía fallos y no vendió demasiadas estufas. Más adelante, Franklin halló la forma de mejorar el sifón de aire y mantener el humo fuera de la habitación, pero el diseño seguía siendo bastante complicado como para ser un producto de consumo de éxito. Él siguió diseñando estufas como una portátil que contenía una rejilla de chimenea giratoria y una estufa de carbón sin humos.
Cuando hablamos del legado de la estufa de Franklin, hay que decir que la mayoría de las que hoy llamamos estufas de Franklin no son más que chimeneas de metal insertas en un fuego bajo o chimenea tradicional. Aunque las modernas estufas de Franklin llevan un nombre equivocado, el audaz diseño de la original sí que influyó en la evolución de la tecnología de la calefacción. El interés de Franklin por el fuego y su preocupación por el ahorro de combustible se transmitieron a su diseño de una nueva y mejorada farola de alumbrado público. Antes las farolas habían sido globos de cristal, pero tenían dos problemas. Estaban sellados y acababan demasiado ahumados, de modo que no daban mucha luz. Y lo que es peor, si algún vándalo rompía uno de aquellos globos, había que sustituir toda la pieza de cristal. Y a él se le ocurrió esta idea de la farola de 4 lados. En primer lugar, si una pieza se rompía, solo había que arreglar uno de los lados, y en segundo, como tenía una chimenea en el centro, podía dar más luz y también mejoraba la seguridad. Es decir, que sus mejoras cubrían varios niveles y también respondían a su interés por la conservación medioambiental. El legado más duradero de Franklin en materia de medio ambiente tal vez fuera una idea que se le ocurrió en París en 1783, mientras negociaba el Tratado de Paz definitivo con Inglaterra. Incansable, el antiguo impresor fue sorprendido por los hábitos de la aristocracia francesa de acostarse tarde y levantarse nada temprano, lo que obligaba a quemar velas carísimas y hacía perder la luz gratuita del sol de la mañana. Y se le ocurrió la idea, que fue en realidad algo muy serio, de cambiar las horas de trabajo durante el verano para que no hubiera que quemar tantas velas de noche. Pero la idea de Franklin de cambiar la hora del reloj para ahorrar energía no se impondría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando Europa luchaba contra la enorme carestía del combustible. En los Estados Unidos se decretó una hora más de luz diurna en todo el año en lo que durara la Segunda Guerra Mundial. El Congreso la llamó la política de ahorro de luz diurna. En los años de posguerra, el ahorro de luz diurna fue evolucionando hasta quedar fijado en el actual sistema de cambio en primavera y otoño. Sería imposible calcular la cantidad de combustible que la medida ha ahorrado durante décadas, pero un estudio de la década de 1970 estableció que una hora extra de luz diurna ahorraba el equivalente a 10.000 barriles de petróleo al día. Seguro que a Ben Franklin le habría encantado. La fascinación que Franklin sentía por el fuego solo podía compararse con la que sentía por las propiedades del agua. Hoy en día seguimos viendo y oyendo las consecuencias de aquella. En el Centro Nacional de Huracanes de Miami, los especialistas trabajan 24 horas al día elaborando las predicciones meteorológicas más punteras. Herramientas de alta tecnología como imágenes de satélites y radares, con vistas de pájaros sobre la tormenta, proporcionan a estos meteorólogos una amplia variedad de datos con los que trabajar para prever con exactitud la furia de la naturaleza. Pero el primer hombre del tiempo moderno solo disponía de sus agudos poderes de observación. Su nombre era Benjamin Franklin. En primer lugar, Franklin es ya el padre de la meteorología porque explicó de dónde venía el rayo, lo cual es suficiente para garantizarle ese lugar en el firmamento de los meteorólogos. Sin embargo, Franklin hizo algo verdaderamente ingenioso para llegar a entender cómo viajan las tormentas por toda América del Norte. Una noche en 1743, Franklin se estaba preparando para ver un eclipse de luna, pero su visión fue oscurecida por una tormenta. Hasta la época de Franklin se pensaba que las tormentas venían siempre del nordeste. Incluso se usaba ese nombre en nordeste, porque era desde donde soplaba el viento hacia Nueva Inglaterra y Pensilvania cuando había tormenta. A él le sorprendió leer en los periódicos que la gente de Boston pudo ver perfectamente el eclipse. Y lo que hizo fue escribir a todos sus corresponsales de la costa atlántica. Recogiendo en un mapa sus respuestas, Franklin pudo determinar que la tormenta se había movido realmente del suroeste al noreste, y entonces lanzó la teoría, que resultó correcta, de que el movimiento del tiempo atmosférico depende de las diferencias de presión. La mayoría de la gente considera que aquel descubrimiento es la base de la meteorología moderna. Franklin publicaría alguna de las primeras previsiones meteorológicas en su almanaque del pobre Richard.
También escribió con sorprendente exactitud sobre el cambio climático. Durante el verano inusualmente frío y oscuro de 1783, debió de ser el primero que relacionó el cambio climático con la polución atmosférica cuando atribuyó correctamente el tiempo frío a una erupción volcánica que había tenido lugar en Islandia unos meses antes. Franklin especuló incluso sobre el efecto de la deforestación en el clima del planeta. En el siglo XXI, cuando el calentamiento global amenaza con redibujar las zonas climáticas, los climatólogos vigilan de cerca la corriente del Golfo, la corriente cálida del Atlántico que lleva aguas templadas al norte de Europa. No es de extrañar que fuera el padre de la meteorología, Benjamin Franklin, quien cartografió por primera vez la corriente del Golfo. Franklin oyó por primera vez hablar de la corriente cálida a principios de la década de 1760 a capitanes balleneros como su primo Timothy Folger. En sus numerosos viajes transatlánticos, Franklin midió exhaustivamente las temperaturas de los mares. Cuando viajaba por mar, llevaba un barril que introducía en el agua, con una válvula con la que podía medir la temperatura en diferentes profundidades, porque quería saber qué profundidad alcanzaba la corriente del Golfo, y no solo su recorrido. En 1768, Franklin y Timothy Folger presentaron su mapa con el nombre de Corriente del Golfo. Aquel mapa estaba asombrosamente bien hecho. Las observaciones actuales de los satélites confirman que la corriente del Golfo se corresponde casi exactamente con el mapa que Franklin nos dejó. Incluso hoy día los barcos que se dirigen al este se aprovechan de la corriente, mientras los científicos siguen estudiándola. El interés de Franklin por el agua empezó cuando tenía 11 años. El joven Ben era un excelente nadador e inventó un par de palas para las manos para poder avanzar por el agua más eficazmente. Franklin diseñó una gran variedad de innovaciones marítimas, entre ellas una versión primitiva de un barco a reacción de propulsión manual, un ancla de lona para evitar que los barcos queden a la deriva en aguas tormentosas y hasta cuencos de sopa a prueba de vuelco para travesías marítimas complicadas. El amor de Franklin por el agua inspiró directamente lo que él consideraba su mejor invento. Cuando vivía en Inglaterra en 1757, Franklin asistió a un concierto en el que un músico interpretó melodías sobre el canto de unas copas de vino. A Franklin le encantaba el sonido de la vibración del cristal. Pero, siendo Franklin, se preguntó si habría un modo mejor de producirlo. Él pensó en primer lugar que la afinación del agua era muy complicada, pero si tienes copas de tamaños diferentes se puede prescindir del agua y terminarás con una serie que va de las copas o cristales relativamente grandes para los bajos hasta los más pequeños en el extremo de los agudos. Esto permitía a un músico interpretar acordes complejos además de notas simples. En vez de que el músico tuviera que hacer girar sus dedos, eran las 37 piezas de vidrio de diferentes diámetros y grosores las que giraban accionadas por un pedal. En 1761, Franklin presentó su armónica de vidrio. Aquel sonido etéreo fue una absoluta sensación en Europa. María Antonieta tocó este instrumento. El famoso médico alemán Franz Mesmer usaba los sonidos celestiales de la armónica para hipnotizar a sus pacientes. El instrumento también cautivó a un joven compositor. La primera revelación de Mozart se produjo en casa de los Mesmer. Los Mesmer y los Mozart eran amigos. Mozart escribió 2 obras para la armónica de cristal, entre ellas esta. Beethoven y Haydn también compusieron obras para el instrumento de Franklin. Y el propio Franklin destacó con él. Llevaba uno consigo cuando viajaba y lo llevó de vuelta a Filadelfia. Hay una historia que dice que su mujer Debra se despertó una noche y cuando oyó la música de la armónica que Ben estaba tocando, pensó que había muerto y había ido al cielo. A pesar del gran entusiasmo que despertó al principio, la vida del instrumento fue sorprendentemente corta.
Al final perdió la batalla frente al piano, que pegó con fuerza a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Era más potente y mucho más adaptable a las grandes orquestas. La armónica fue siempre un instrumento más suave, más propio de la música de cámara. Había incluso rumores de que los tonos de la armónica o tal vez el plomo que se usaba en el vidrio provocaba la locura. Yo pienso que habría que cambiar los términos. Creo que uno ya está un poco loco cuando se pone a tocar esto. Virtuoso de la armónica, William Seidler está empeñado en la resurrección de este instrumento único. Da conciertos por todo el mundo y compone obras originales para él. Me gustaría poder sacarlo de la lista de instrumentos en peligro de extinción. No hay muchos lugares en que fabriquen cuencos de cristal perfectamente afinados, así que Seidler recurrió a Cal Glass, en Costa Mesa, California, que suele hacer instrumentos científicos de vidrio. Tras darles forma en el torno, cada cuenco de vidrio se pule hasta que alcanza el tono adecuado. 28,4. Está muy cerca. Con una nueva ola de intérpretes y fabricantes de armónicas, esta nueva época de ilustración podría volver a hipnotizar al mundo. Los inventos de Franklin llegaron a todas partes, de los salones de música a los cielos, aunque él siguió siendo Benjamin Franklin, impresor. Y como impresor, no solo hizo dinero, sino que también ideó modos de evitar su falsificación. Es completamente lógico que uno de los trozos de papel más codiciados y más difíciles de imitar del mundo lleve la imagen de uno de los grandes impresores de la historia. La impresión permitió a Franklin ser Franklin. Si Franklin se convirtió en el impresor de más éxito de América del Norte, muchos dirían que era también el mejor en cuanto a la calidad del trabajo que realizaba. Era una ocupación muy importante porque te ponía en el centro de todo el flujo de la información. Y el propio Franklin llevaba siempre una prensa cada vez que se desplazaba. La prensa se convirtió en el trampolín de Franklin para acceder al mundo de la ciencia y la investigación. Y aunque sus descubrimientos en el mundo de la electricidad fueron tal vez sus mayores logros, su trabajo de impresor también moldeó nuestro mundo. Su auténtico sustento fue la Gaceta de Pensilvania, su mayor fuente de ingresos, que llegó a ser el periódico principal de las colonias. Tenía suscriptores no solo de Filadelfia y Pensilvania, sino de todas las colonias. Franklin abrió sucursales de su imprenta en todas las colonias y como jefe de correos de aquellas pudo unir sus imprentas con el servicio de correos. La combinación de la red de impresión y correos fue en su época la red de comunicación más avanzada, no solo en las colonias, sino en todo el mundo, pues en Europa no existía nada tan audaz y sofisticado. Las innovaciones de Franklin en la tecnología de la impresión pertenecen al campo de la moneda. La primera, con solo 22 años, fue convencer a la colonia de Pensilvania de que el papel moneda era una buena idea. Siendo impresor, deseaba ardientemente obtener la concesión de la impresión de moneda. Y siendo tan listo como era, publicó de su bolsillo un panfleto en el que exponía su idea de que debería haber más papel moneda en curso. Y adivinen quién obtuvo la concesión para imprimirlo. Efectivamente, fue él. Franklin emprendió entonces una larga batalla contra los falsificadores. En una época en que cada colonia tenía su propia moneda, una gran operación de falsificación podía desestabilizar la economía de una colonia. Las primeras estrategias antifalsificación de Franklin incluían ornamentación y elementos difíciles de encontrar y amenazas no tan sutiles. También tuvo la idea de incorporar mica granulada y de incrustarla a presión en el papel. Siempre se le ocurrían nuevas ideas.
La mayor contribución de Franklin a los elementos contra la falsificación de la moneda fue la introducción de la impresión de motivos vegetales. Obtuvo la idea de este libro que vio en la biblioteca de James Logan. Franklin quedó fascinado con el libro, y él y sus amigos volvieron a la imprenta y empezaron a dibujar motivos vegetales en grandes hojas de papel, de las que usaba para intercambiar información botánica con sus amigos de Londres, que tenían gran interés en conocer las plantas americanas. Franklin advirtió que, como las huellas dactilares, el dibujo de las hojas de las plantas era único y por tanto imposible de copiar. Y tuvo la idea de hacer unas planchas de cobre, moldes de auténticas hojas, y utilizar esas impresiones de hojas en el papel en que se imprimía el dinero. No se sabe exactamente cómo hizo Franklin estas planchas grabadas. Tuvo que grabar las hojas en un molde blando de yeso y después verter el metal fundido sobre la plancha. Pero hay un problema. El metal fundido habría cascado el yeso. La teoría es que Franklin añadió un material aislante como polvo de ladrillo o amianto para evitar que el molde se rompiera. Aunque regaló y dejó que se usaran libremente todos sus demás inventos, no hizo lo mismo con este, porque los falsificadores podrían utilizarlo. Aunque regaló y dejó que se usaran libremente todos los demás inventos, no hizo lo mismo con este, porque los falsificadores podrían utilizarlo. El pasarse toda una vida observando los dibujos de los billetes y los textos impresos pudo llevarle a los 78 años a crear uno de sus inventos más perdurables. Nacieron de su frustración como embajador en Francia. Su vista empezaba a fallar y casi todas las noches tenía algún acontecimiento social, alguna cena a la que asistir o algo parecido. Y notó que no podía ver al mismo tiempo la comida de su plato y las caras de las personas sentadas al otro lado de la mesa. Y para él era muy importante ver las caras, porque su francés no era muy bueno y le parecía importante poder ver los labios de las personas cuando hablaban. Franklin se dio cuenta de que cuando usaba sus gafas de leer miraba por la parte de debajo de las lentes. Con sus gafas de lejos, en cambio, miraba por la parte superior, y de ahí se le ocurrió la idea: cortar dos lentes por la mitad y volverlas a juntar una encima de la otra. Muchos de los inventos de Franklin son así. Una vez inventados uno piensa, claro, cómo no, es lógico. Y las lentes bifocales son un buen ejemplo de eso. Las lentes bifocales fueron otro gran logro de un inventor visionario, pero la visión de Franklin también abarcó sistemas enteros. Desde departamentos de bomberos hasta bibliotecas e incluso naciones. En los Estados Unidos de hoy, en el reino de la comunicación electrónica y de complejos sistemas de transporte, Benjamin Franklin se habría sentido como en casa. Si viviera hoy, sería un loco de la tecnología. Presumiría de su último aparato electrónico. Era un amante de la electricidad y también del libre flujo de la información. Le gustaba comunicarse y le habría encantado el correo electrónico. Y por supuesto tendría una página web. Franklin tenía un don para inventar equivalentes del siglo XVIII de estas redes de alta tecnología. Sistemas complejos que servían para mejorar la sociedad. E incluso contribuyó a la invención de un nuevo tipo de nación. La primera idea de este tipo de Franklin fue la Compañía Biblioteca de Filadelfia, que fundó a los 25 años. Cualquiera que comprara una participación de la biblioteca podía llevarse prestado un libro con la promesa de devolverlo. Si no devolvías el libro, perdías tu depósito, así que te convenía devolverlo. Cuando lo devolvías y regresabas más adelante, podías tener la seguridad de que estaría allí para que volvieras a usarlo. Y eso lo convirtió en una institución permanente. Aquella fue, que yo sepa, la primera biblioteca pública de préstamo que tuvo éxito en el mundo. Yo diría que fue el mayor invento de Franklin. Esta necesidad de democratizar el conocimiento por el bien común nació del grupo de 12 compañeros artesanos de Franklin que se hacían llamar el Club del Delantal de Cuero.
tomó su nombre con orgullo del delantal que los identificaba como trabajadores manuales. Se consideraban gente corriente del siglo XVIII, individuos cualificados que no habían nacido especialmente acomodados y trabajaban con las manos. El objetivo del Club del Delantal de Cuero, o Junto, como se le llamó más tarde, era conversar las noches de los viernes con una copa, y empezaron a reunirse en una cervecería. Y formaron grupos para aplicar la tecnología a nuestra vida cotidiana, ya fuera creando un buen departamento de bomberos o una biblioteca de préstamo. Franklin era también un francmasón, y como la francmasonería, el Junto fue en origen una organización secreta. Y acabó convirtiéndose en la Sociedad Filosófica Americana, la primera sociedad estadounidense de la que se tiene noticia. Franklin y sus colegas medianos también organizarían la primera milicia voluntaria de Norteamérica. Fundaron el primer hospital del país y crearon la primera universidad no religiosa de América. El inventor del pararrayos también abordó a fondo la cuestión de la prevención de incendios. Construyó su casa de Filadelfia usando yeso, que es ignífugo, para separar el ladrillo de la madera. Él y sus compañeros de la Junto trajeron de Inglaterra motores y artilugios antiincendios de última generación y organizaron las brigadas de los cubos, convirtiéndolas en el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad. Fue un innovador incansable en todos los momentos de su carrera y como jefe de correos, Franklin modernizó el sistema postal de la colonia. Estableció un marco para todo el sistema postal que incluía la apertura de oficinas de correos, el cartografiado de rutas, con distancias determinadas entre oficinas, estableciendo ritmos y velocidades en función de diferentes incrementos en las rutas postales. ¿Sabían que durante su mandato mejoró la eficiencia del sistema hasta el punto de hacer que una carta tardara solamente un día en ir de Filadelfia a Nueva York? No es fácil conseguir un servicio así hoy en día. Pero el mayor sistema que inventó Benjamin Franklin fueron los propios Estados Unidos. Naturalmente no fue su único inventor. Pero desde sus primeros intentos de unir las colonias en 1750, pasando por su brillante tratado de amistad con Francia, y hasta su fundamental compromiso de 1787 que creó un parlamento de 2 cámaras, Franklin fue el gran unificador. Uno de sus principios científicos era la unificación. Le encantaba unificar cosas, unirlas, y así estableció una sola teoría de la electricidad. Pero también aplicó ese concepto a la política, porque quiso unir a las colonias. Le gustaba unir a la gente. La mano del Franklin científico puede verse claramente en sus notas al primer borrador de la Declaración de Independencia. El texto original de Thomas Jefferson decía: «Consideramos que estas verdades son sagradas e innegables». Franklin sustituyó el lenguaje religioso por frases tomadas de la observación científica. Estas verdades son evidentes. Ese era el lenguaje de Franklin. Lo tomó directamente de Newton. Es lenguaje científico. Es en este sentido que el pararrayos y el experimento de la democracia norteamericana están conectados. De la misma manera en que Franklin científico y Franklin el padre fundador son uno y el mismo.